a este nuevo ciclo de pensamiento político contemporáneo. Ya hemos tenido dos anteriores, el año pasado, justamente hace un año, estaba ya organizado el tercero, pero como estaba programado para los jueves, los paros de los jueves en razón de las protestas sobre los jóvenes de Ayotzinapa, pues fueron los jueves y pues prácticamente tuvimos que cancelar el evento y no fue sino hasta este año que se dieron las condiciones más o menos apropiadas para poder reorganizar el ciclo Pensamiento Político Contemporáneo, que tiene la intención de ser permanente para complementar la formación de los jóvenes de sociología con autores significativos, no necesariamente sociólogos, no necesariamente politólogos, no necesariamente filósofos, sino un poco de todos para que estén informados en el marco del esfuerzo que hacemos para consolidar su formación de sociólogos. En esta ocasión, dado que estamos estrenando administración en la dirección de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, y dado también que relativamente es nueva la jefatura del doctor Antonio Rosique Cañas, pues comenzamos un esfuerzo como que de unificación de los esfuerzos académicos que a menudo se hacen dispersos y por grupos. Es muy sabida la división que existe entre profesores del Departamento de Relaciones Sociales, que no es una separación ideológica, no es una división ético-política o de proyectos académicos, es simplemente una división de caerse bien y caerse mal, lo cual para mí no tiene ningún sentido. Y en ese marco, de empezar de nuevo cosas que han representado esfuerzos y trabajos importantes en el pasado, pues le he propuesto a los organizadores de los jueves de sociología que unamos esfuerzos para hacer el ciclo Pensamiento Político Contemporáneo en el marco de jueves de sociología con el apoyo logístico y propagandístico que significa jueves de sociología. Entonces relanzamos también los jueves de sociología, que a mí me pareció siempre un buen espacio en que confluían distintos intereses académicos y confluía también el intento de proyectar lo que se hace en la UAM, en especial en el Departamento de Relaciones Sociales, hacia el exterior. Esto implicaba usar la plataforma de la UAM en la transmisión en tiempo real por internet de las conferencias, pero eso solamente se puede hacer en un auditorio, en uno de los auditorios que pues evidentemente como este intento de unificación entre pensamiento político contemporáneo y jueves de sociología ya fue tardío, pues no apartamos a tiempo la sala y pues ahora lo vamos a hacer, no en tiempo real, si lo van a filmar, pero no en tiempo real. No lo vamos a transmitir de manera directa por internet, pero sí se va a subir finalmente a la red. Con esto se cumple uno de los propósitos de la universidad, que es precisamente la difusión y la preservación de la cultura. Bien, empezamos. Miren, este ciclo tiene 4 conferencias magistrales sobre autores contemporáneos, o más o menos contemporáneos, que son significativos, que son relevantes en la discusión de los temas actuales de la sociedad. Es el caso de Giorgio Agamben y su estado de excepción y su Homo Sacer. Es el caso también de Sheila Ben-Javi y su preocupación por nosotros, por el otro, por las migraciones, por la situación de transhumancia en el que se encuentran millones de seres humanos en el mundo, y es uno de los fenómenos sociológicos más importantes, más relevantes para ser explicados. Y es el caso también de Sloterdijk por un lado y por otro lado de Norbert Elias, que está identificado plenamente con la sociología. Entonces estos 4 van a ser objeto de la reflexión de especialistas en cada uno de ellos.
En el caso de Giorgio Agamben vamos a traer a Israel Covarrubias, que estudió en Italia y está bastante enterado de las nuevas tendencias en el pensamiento sociológico y politológico en Europa, especialmente en el caso italiano. Israel Covarrubias nos va a acompañar el próximo jueves. A continuación seguiría el tratamiento de la sociología de Norbert Elias, y nos va a impartir la conferencia magistral Enrique Guerra Manso, que está plenamente capacitado para hacerlo. Acaba de publicar en los libros rojitos de la UAM, que edita la rectoría de la UAM, el libro especializado en el pensamiento de Norbert Elias, así que es un especialista que además tiene la información fresca. Sheila Ben-Javid va a correr a cargo de Concepción Delgado Parra, que es una profesora adscrita a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, del plantel del Valle, y recientemente acaba de hacer una estancia de investigación con la propia Sheila Ben-Javid en Harvard, entonces también es de primer nivel lo que estamos preparando, y además acaba de ganar un concurso de la editorial Gedisa para que se publicara su libro acerca de democracia y derechos humanos en Sheila Ben-Javid y Hannah Arendt. Así que actualizada está la doctora Delgado. Y finalmente, Peter Sloterdijk va a ser tratado por uno de los profesores de nuestra planta. También nosotros tenemos profesores de primer nivel, y realmente tenía que ser José Alberto Sánchez Martínez, porque corresponde con el perfil curricular, ideológico y ético-político de Sloterdijk. Ya verán ustedes si nos siguen en este seminario. Sin embargo, consideramos que era necesaria una charla de introducción al ciclo para enmarcar, en primer lugar, lo que entendemos por pensar sociológico, que es algo muy importante y que se deja de lado en la formación del sociólogo, no sé si en todas las UAM, pero sí en la UAM Xochimilco, al grado de que llegan a 12, o a veces en la maestría, o a veces hasta en el doctorado, y siguen creyendo que la sociología estudia la población y se trata de entrevistarla y hacer prácticas de campo lo más lejos posible. Y esto en realidad no es la sociología en ninguna de sus corrientes. No hay que olvidar que la sociología no es demografía y por lo tanto no estudia la población, sino como en un segundo momento el aspecto material donde recae la sociedad. Pero entonces, ¿dónde está la sociedad y qué es la sociedad? Eso es lo que no siempre se tiene en claro. Nosotros sí creemos que es necesario que el sociólogo salga con una idea clara y distinta de lo que es la sociedad, para que sepa en qué va a trabajar, hasta dónde tiene posibilidades de emplearse adecuadamente y hasta dónde son sus límites y hasta qué grado el desempeñarse en otras áreas lo inhabilita frente a la competencia de economistas, de filósofos, de politólogos o de psicólogos, ¿no? Los sociólogos han llegado a decir que sí, el sociólogo es un poquito de todo y que se adapta con esa flexibilidad posmoderna a donde haya empleo. Si hay que dar clases de matemáticas, dan clases de matemáticas. Si hay que dar clases de filosofía, se ponen a estudiar filosofía, ¿no? Si hay que vender vinos, venden vinos. Si hay que evaluar política pública, evalúan política pública. Y entonces se quedan un poco sin materia, ¿no? Si hay que filmar eventos, pues hay que filmar eventos, entonces hacemos como comunicólogos, etc. Y no, en realidad el perfil del sociólogo está bien definido en las ciencias sociales. El asunto es tener claro qué es la sociedad y cómo se estudia la sociedad. El sociólogo a veces se convierte en un periodista y su información viene de La Jornada o del Excelsior o del Sin Embargo o del que quieran, y esto lo limita muchísimo en su formación. Entonces queremos
que en la UAM Xochimilco salgan buenos sociólogos y salgan sociólogos con una identidad específica, y que no nada más el ser sociólogo de la UAM Xochimilco signifique ponerlo todo en lenguaje o en idioma modular, y todo es modular, las materias se convierten en módulos y todo esto que ya sabemos, y nombres extraños también un poco náhuatls. Bueno, entonces esta introducción es un poco el marco, es dibujar el marco de referencia en el que nosotros vamos a tratar de impulsar el ciclo Pensamiento Político Contemporáneo. Vamos a hablar, vamos a hablar media hora cada quien. El doctor José Luis Cisneros, que es el que tiene los derechos reservados de Jueves de Sociología, me quería cobrar por usar Jueves de Sociología, entonces mejor lo invité y ya se encargó de todo. Y vamos a hablar de algunos de los temas actuales que me parece que enmarcan nuestra época, para que entre más fácil el significado de algunos de los autores de estos y de otros de los que vamos a hablar durante el ciclo que va a durar todo noviembre. Al final, si ustedes tienen 80% de las asistencias, se les da una constancia que de pronto puede ser útil para llenar el currículum o algo así. Entonces vamos a hablar media hora y media hora. Yo ya tomé 10 minutos, en media hora, así que voy a hablar 20 minutos solamente, y luego le voy a pasar la palabra a Cisneros, que es un súper especialista en el tema de la violencia. De hecho, los últimos juegos de sociología han sido sobre este tema, ¿no? Ni modo, el crimen, la delincuencia, el secuestro, el asesinato, son temas sociológicos, no nada más son de nota roja. Y orgullosamente José Luis es un miembro de la comunidad académica de la UAM Xochimilco y es uno de los especialistas reconocido en todo el país como uno de los especialistas que no desde la criminalística, sino desde la sociología estudia el crimen. Entonces, él va a hablar sobre el tema que está ahí, violencia y razón de Estado, pero antes quería yo usar la palabra, sin abusar, para lo siguiente. Bueno, primero, lo que significa pensar sociológicamente. Lo primero, ¿qué significa pensar sociológicamente? Porque de lo que se trata es de pensar sociológicamente. Le pusimos a esta sesión pensar sociológicamente la política en tiempos violentos y de exclusión. Entonces empezamos por lo primero, pensar sociológicamente. ¿Qué significa pensar sociológicamente? Justamente uno de los sociólogos más famosos del momento actual, uno de los que indudablemente tienen un papel privilegiado, por lo menos en la fama pública del presente, es Zygmunt Bauman. Sí lo ubican, porque hasta hay memes de Zygmunt Bauman. Entonces, por lo menos el nombre lo ubicamos. Cuando todavía no se había vuelto líquido el pensamiento de Bauman, es decir, cuando tenía una fuerte raigambre marxista, escribió un libro que se llama precisamente Pensar sociológicamente. Está editado en Nueva Visión, en español, Pensar sociológicamente. Y efectivamente, bueno, ya después se agarró lo líquido y todo es líquido, y ahí es cuando se banaliza una categoría, porque la liquidez pues, es simplemente uno de los momentos del devenir. Todo podríamos decir que es líquido. El capital es líquido, desde siempre, y eso lo tenía perfectamente planteado Marx como clásico. No de la economía, por cierto, sino de la crítica de la economía política, que es completamente diferente, ¿no? Marx no es fundamentalmente un economista, por cierto, ¿no? Y por lo tanto no hace economía, y mucho menos describe la economía de la sociedad, por supuesto que no. Él hace un discurso crítico acerca de otro discurso, que es el discurso de los economistas. Porque Marx no cree que exista ontológicamente la economía. Y no existe ontológicamente la economía si
que se mueve sola y que está constituida por los mercados y los intercambios como si fuera una fase real de la sociedad. Ahí está la economía. No, de hecho, lo que voy a decir quizás sea polémico, pero no importa, de eso se trata. De hecho, la economía, aunque sean marxistas los economistas de hoy, en gran parte son fetichistas, porque justamente son como los sacerdotes del mercado. Y entonces interpretan los signos del mercado, y entre más abstruso lo pongan en fórmulas econométricas, más científicos parecen. Pero si examinamos a la economía desde la sociedad, desde el estudio de la sociedad, en primer lugar pondremos a los economistas en su lugar y ya no nos van a ver hacia abajo, ¿no?, a los sociólogos, sino que van a empezar a respetar el campo de la sociología. Porque ¿qué es la economía? Pues es la expresión discursiva de una relación de poder. Es la expresión discursiva de una relación de intercambio. Es la expresión discursiva de una formalidad social, de la forma social. ¿Y quién estudia las formas sociales? No el psicólogo, el sociólogo. La sociología estudia formas sociales. Entonces, toma el discurso de la economía y lo tiene que deshacer, porque si cae en la trampa del discurso de los economistas, entonces sí va a pensar que hay una cosa llamada economía que se estudia independientemente de todo lo demás y que tiene un movimiento propio y que esa economía rige todo lo demás. Marxismo vulgar, estructura económica sobre la que se posa una superestructura ideológica y política y que depende en última instancia de las relaciones de producción y de las fuerzas productivas. Bueno, esto es precisamente una constelación dogmática, sesechera de ideas que no, francamente, no están refinadamente apropiadas, no son refinadamente apropiadas como para capturar lo que puede hacer la sociología. Pensar sociológicamente, en efecto, es pensar la relación entre seres humanos. Pero aquí hay que tener mucho cuidado, porque no es lo mismo estudiar la relación que lo relacionado. Es decir, el sociólogo puede ser un misántropo depurado y ser un gran sociólogo, porque como sociólogo estudia el vínculo o la relación entre seres humanos, vínculo que fabrica, hace o produce a los propios seres humanos en el plano individual. Es decir, para la sociología el punto de partida no es el individuo ya formado, dueño de su voluntad y que interactúa con otros. Para la sociología es eso que se llama sociedad, la señora sociedad, no la señora sociedad civil, que ese fue un invento de su comandante Marcos, y parece que la señora sociedad civil pues está bastante extraviada por el mundo, sino que la sociedad misma tiene un poder propio y somete y subordina y determina lo que cada individuo ha de decir, ha de pensar, ha de sentir y ha de actuar. Esto es desconcertante, porque creemos que entrevistando a los pobres conocemos la pobreza. Creemos que entrevistando a los delincuentes conocemos la delincuencia. Creemos que haciendo hablar a los criminales ya sabemos qué es el crimen y de dónde viene. Pues no, esa entrevista es más de la sociología, o en todo caso de la antropología, que de la sociología. Porque el sociólogo dice: yo ya sé lo que me vas a decir, porque ya estudié la configuración de tu papel social, y ese papel social que quieres ocupar es el que determina tu capacidad discursiva y tu capacidad lingüística. Yo ya lo sé. Entonces, si yo quiero saber la opinión de una dama de Polanco, de una ama de casa de Polanco, ya sé que va a contestar, ya sé que va a decir. Si yo quiero conocer la opinión de un, ahora que fue la festividad aquí enfrente del 28 de octubre de San Judas Tadeo, si yo quiero conocer las razones de esa
fe, pues tengo que irme a estudiar la forma social para luego entender el discurso de los feligreses, el discurso de los adoradores de San Judas Tadeo, ¿no? El santo de las causas difíciles, y ya sabemos lo demás. Bueno, esto significa en efecto que pues el sociólogo tiene que tiene que relacionarse con un objeto que no existe prima facie, no está la sociedad ahí. De hecho, no podemos confiar en la base empírica de nuestros sentidos, porque nuestros sentidos son muy limitados para conocer la realidad. ¿Hasta dónde alcanzan nuestros sentidos? Imagínense, haciendo abstracción de nuestra capacidad de pensamiento y siendo solamente fieles a nuestros sentidos, pues tenemos un diámetro, un radio muy pequeño de percepción de la realidad, que son lo que vemos cotidianamente alrededor de nosotros y ya. Sin capacidad de abstracción, sin capacidad conceptual, sin capacidad categorial, no existe la realidad. En otras palabras, yo tengo que echar mano de operaciones de pensamiento que parecen automáticas, para acomodar lo que me reportan como representaciones, las sensaciones, mis sentidos. Son muy pobres, son muy pocos. No alcanzo a ver gran parte de eso que yo llamo realidad. Y entonces es necesario tener perfectamente claro que lo que hace el científico social es la calidad del conjunto de operaciones de pensamiento que tiene que realizar para acomodar las representaciones de lo que encuentra en la realidad inmediata o realidad empírica ingenua primaria. Y entonces ahí se tiene que distinguir el sociólogo y el científico social en general del sentido común, porque el sentido común da pie a la opinión común. La opinión común es la que todo mundo puede manejar por el hecho de oírla. Las redes sociales efectivamente potencian como una caja de resonancia gigantesca la opinión común. Yo no comparto la idea progresista y optimista de muchos sociólogos o comunicólogos que dicen que la revolución es la de las redes sociales y que esto es lo verdaderamente nuevo. No lo comparto. La opinión común es la que uno escucha en la calle, en el taxi, etc. Y siempre hay una explicación acerca de los problemas fundamentales del mundo y de la humanidad. Pero justamente la ruptura con ese sentido común es el inicio del sentido científico, de la reconstrucción de la realidad por la vía del pensamiento, de que eso se trata, de reconstruir la realidad por la vía del pensamiento. Y si nos vamos más a fondo, aquello que dice Bourdieu en sus últimos libros, la reiteración de que la realidad está construida, no es más que una reiteración de lo que ya nos había informado el idealismo alemán. Kant, Fichte, Schelling, ellos son como los profetas, y el Mesías, Hegel. Entonces sí, Hegel sí nos dice, claro que la realidad está construida. Cuando Hegel oyó que Bourdieu decía eso a fines de los años 90, se volvió a morir, pero no de cólera, o sí de cólera, pero en el otro sentido de cólera. Se tardaron tanto en repetir lo que yo les dije. Todo lo real es racional y todo lo racional es real. ¿Qué quiere decir eso? Que la realidad está construida. ¿Y cómo? Políticamente. Quien tiene derecho a construirla no es, con todo respeto, el sociólogo abstracto, sino el pueblo que gana la guerra, que tiene sus sociólogos abstractos. Pero en esa construcción de la realidad hay política, hay lucha, hay confrontación. ¿De qué? De paradigmas, de interpretaciones, de cosmovisiones, de visiones del mundo. Weltanschauung, decían antes, cuando hablar en alemán daba cierto caché.
visiones del mundo que están en confrontación. ¿Y dónde? ¿Dónde se pelean? En las aulas, en el periodismo, en las revistas, en las publicaciones, en los congresos. La actividad intelectual, no crean que es cualquier cosa. Es una lucha de visiones del mundo. Ir a congresos no solamente significa pasear, ¿no? Emborracharse y conocer, y subir muchas fotos al Facebook para presumir que uno ya conoce París. No, en realidad ir a congresos a discutir es parte de la confrontación de fuerzas, pero en última instancia la realidad se construye políticamente. Esto no significa que la realidad se decrete en los parlamentos, no, o que la decrete el presidente de la República o un primer ministro. No, claro que no. Eso sería tanto como decir que las cadenas de oración y los rezos y la fe de los mexicanos generó una vibra tremenda para que el huracán Patricia no tuviera efectos devastadores. Sería tanto. No sé quién se podría imaginar algo así. Los que tienen mucha fe o los que son profundamente ignorantes. Pero si es un encargado de la cosa pública el que dice eso, entonces hay que voltear a ver a quienes lo eligieron y al pueblo que lo eligió, porque entonces la cosa está tremendamente dramática. Quiere decir que los maestros no hemos hecho bien nuestra tarea, porque no hemos generado suficientes intelectuales críticos que permitan cavar profundo e ir construyendo una nueva visión de las cosas. Efectivamente, la política tiene dos sentidos fundamentales: la política de los políticos y la política de los no políticos que son políticos. No estoy diciendo un trabalenguas ni un cantinfleo barato. Sé lo que digo. ¿Qué pasa? Que los políticos hacen lo suyo, son políticos profesionales. Oye, modérame. ¿Voy bien? No, pero modérame. Sí. Gracias. Sí, porque te tengo como embelesado, ¿no? Porque los políticos profesionales ya sabemos que nos caen muy mal. Y cuando nos enteramos de lo que ganan, un legislador local de la Asamblea Legislativa del DF, el presidente de la Comisión de Gobierno, dices, no puede ser. Yo ni siendo SNI 3, que no soy SNI 3, pero si fuera SNI 3 ni así, ganaría lo que ganan ellos. ¿Por hacer qué cosa? Bueno, esa política existe para legitimar las relaciones de poder, subyacentes en el plano de la sociedad civil. Empiezo a borrar el sentido periodístico de sociedad civil. No es lo que significa en el periódico sociedad civil. No es Sergio Aguayo, no es ONGs, no es Sicilia. No son los que repudian a los políticos y hacen política abajo. Porque si eso fuera, perdón, pero Fundación Televisa es la gran maestra de la sociedad civil. Cuidado. No, sociedad civil tiene un sentido filosófico, político específico y otra vez está en Hegel. Y la sociedad civil es el universo de las relaciones entre seres humanos regido por el interés privado. Y entonces ahí tenemos lo que se consideró las relaciones económicas, las relaciones entre empresas, las relaciones marcadas por el interés privado. Sobre esta sociedad civil se levanta la sociedad política. Y la sociedad política tiene otro tipo de relación entre seres humanos, está marcado por otra racionalidad. Cuando hablamos de sociedad política o de Estado político, hablamos de la propia sociedad, pero en un tercer piso de su constitución racional. Porque Estado no es Peña Nieto, Estado no es ni siquiera Obama. Ellos son actores, y algunos son buenos y otros son malos. Son actores. Y ese es uno de los rasgos de la política actual, su banalización.
Su mercantilización. Las elecciones son grandes despliegues mercantiles en todos los sentidos. Mercadotecnia, publicidad, el más atractivo, el que más ofrezca, el que más habla. ¿No? Que va a ser un negro, que sea un negro, no importa. Nuestras sociedades multiétnicas y multiculturales soportan que sea un negro el emperador. No importa. ¿Qué pasó? ¿Hubo menos discriminación? No. Pero ¿quién te ha dicho que el presidente de los Estados Unidos de América determina la discriminación entre seres humanos? Va a ser una mujer la próxima. Ya hubo negro, pues ahora una mujer. ¿Va a cambiar algo la situación cotidiana de las mujeres, sobre todo no en los Estados Unidos de América, sí en la periferia del mundo que está también en los Estados Unidos de América? Me refiero a los hispánicos, a los latinos, a los que vienen de su periferia. ¿Va a cambiar en algo la situación de las mujeres? ¿Va a cambiar en algo la situación de las mujeres palestinas respecto de Israel, el gran aliado de los Estados Unidos y de Hillary Clinton, sin duda? ¿Está realmente algo fuerte en disputa en las elecciones? No. Bueno, eso es materia para los politólogos. Si no, se quedarían sin trabajo. Entonces hay que darles trabajo, pobrecitos. Se pasan 4 años estudiando a Sartori y a Norberto Bobbio y algo de administración pública institucionalizada. Pero en realidad, si cavamos profundo, pensando sociológicamente en la política, vemos que hay otra política que se sintetiza en la palabra ethos, o si quieren ustedes, eticidad. La eticidad no es así el sistema de ser bueno con los demás, para nada. Son las costumbres, viene de ethos, por supuesto, son costumbres, pero también es su contrario, los hábitos, que son distintas y antagónicas a las costumbres, ¿no? El ethos mexicano te dice no leas, el hábito te dice lee, ¿no? El carácter se forma con el hábito desde la costumbre. Esas 3 cosas quiere decir eticidad, ¿no? Un término muy importante para la sociología. Lamentablemente, como no hay formación filosófica en los sociólogos, se pierde este sentido y empezamos a estudiar las costumbres con Levi-Strauss, y a veces ni ahí, ¿no? Con Malinowski y la magia, o con quien quieran, pero esto ya está en el idealismo alemán. El ethos, la eticidad, es donde se hace la verdadera política, porque esa forma la voluntad de los sujetos, esa forma las costumbres de sujetos, esa dice cómo se hacen las cosas, ¿no? Esa te dice, para tener llenito la exótica de, hay que ofrecerles a los alumnos no solo la constancia, sino 2 puntos más, y 2 puntos menos si no vienen. No está mal la idea, pero es priismo puro. Acarreo. Hay veces que es una vergüenza esto dicho como un comercial, porque traes a gente del exterior, cuesta mucho dinero traerlos, les pagas la conferencia, les pagas el avión, les pagas viáticos, les pagas ida a las trajineras de Xochimilco, sale más caro que el avión. Y tú piensas que con tu postercito y con subirlo en Facebook ya van a llegar las multitudes, y no llega nadie. No llega nadie. La falta de solidaridad entre los profesores hace que si tú traes aquel gran autor, yo no llevo a mis alumnos, y los alumnos como borregos, así se tratan, ¿no? Como, son mis alumnos, yo tengo derechos sobre ellos, entonces, híjole, no puedo dejarlos sin clase, no los puedo dejar ir a tu conferencia, y entonces es una vergüenza, porque en esos momentos sale lo más profundo del ethos mexicano, y efectivamente recurres a la práctica del acarreo con su estímulo correspondiente. Va a un punto si llenan ese auditorio que se pongan a chatear mientras escuchan al profesor Sloterdijk. Bueno, no, Sloterdijk yo creo que sí llega, ¿no? Entonces, retomo el punto. La política que nos interesa está abajo, y la política que nos interesa está como un momento constitutivo de toda relación entre seres humanos. Así es la política enfrentada sociológicamente. Un momento de cualquier relación, así sea la más alejada de la política de los políticos,
ahí hay un momento de política que está presente, donde está presente la política. Puede ser, si quieren ustedes, el lazo amistoso, el lazo amoroso, el lazo empresarial, ahí hay política. Esto significa una propuesta que en otro momento manejaré, de fusionar o de leer a Hobbes, teórico del Estado soberano vertical, leviatánico, Leviatán, con Foucault, teórico de la horizontalidad de los dispositivos de poder saber, que mantienen cohesionada la sociedad desde dentro, digamos, en una lógica de reproducción ideológica. Y esto significa entonces hacer de Foucault un teórico de la entraña de Leviatán, junto con el psicoanálisis, ¿no? Y junto con los estudios culturales. Bien, esta propuesta entonces hace que el sociólogo tenga que nutrir su saber sociológico de esas dos grandes fuentes, ¿no? De lo que viene de Hobbes, el primer gran intento científico de describir a la sociedad, antes de Comte. Lo que pasa es que sí, fueron los franceses los que hicieron los planes de estudio mexicanos, y no se le reconoce a Thomas Hobbes este papel de iniciador de la consideración científica de la vida en común, por un lado. Y la otra tradición que efectivamente en el postestructuralismo francés encuentra a sus representantes principales en Foucault, Derrida, Deleuze y Lacan. Entonces esta sería una visión diferente de la política desde la sociología para comprender el mundo de hoy. ¿Y qué es ese mundo de hoy? ¿Cómo lo podemos estar entendiendo, comprendiendo, visualizando? Hay muchos textos que dicen que los nuestros son tiempos violentos. Hay un thriller noventero muy famoso con ese nombre en español, porque ese fue Pulp Fiction. Tiempos violentos, efectivamente, tiempos de desarraigo, tiempos de incertidumbre, tiempos de riesgo, ¿no? Aquí está como a la carta, como queramos nosotros diagnosticar el presente, ¿no? Tiempos de exclusión, pero en realidad, si se fijan ustedes, el despojo, la exclusión, la explotación, han sido acompañantes de la forma social moderna. No son nada nuevo. Pueden haber cambiado los actores concretos de las relaciones de poder, de despojo, de exclusión, de violencia, pero estos elementos han acompañado a la forma social moderna porque es capitalista. Sí hay que tener en claro que la hegemonía posmoderna del pensamiento ha retirado a las disciplinas, a las distintas ciencias sociales, de sus lugares de arraigo. Porque el espíritu posmoderno, que es más bien una atmósfera, critica la forma tradicional de organización del conocimiento, la critica por su eurocentrismo, a veces hasta por su antropocentrismo, y la critica por su compartimentación disciplinaria. Y la atmósfera posmoderna sí ha hecho mella en la academia, hay que decir eso. Y es que la estrategia posmoderna es muy inteligente porque hace la crítica de la modernidad y con ello recupera la crítica que en algún momento representó el marxismo, en algún momento del pasado. Ustedes quizá a lo mejor todavía no nacían, pero en algún momento el marxismo era, sobre todo el marxismo occidental, el de la escuela de Frankfurt, era crítico de la imaginación, el fetichismo y la cosificación de las relaciones entre los seres humanos. Y varios de los que se formaron en esa atmósfera se hicieron posmodernos, pero ahora ya no criticaron al capitalismo. A ese capitalismo lo respetaron y además sonaba muy, la verdad, muy cesachero, chairo, decir el capitalismo tiene la culpa, cortina de humo, compañeros, todo eso. Y suena más elegante hacer la crítica de la modernidad. Y entonces la modernidad se convirtió en el chivo expiatorio, pobre modernidad por occidental. Es que
la modernidad es bien occidental, hay que descolonizar el pensamiento. Hoy se habla de manera sorprendente de un giro decolonial, como si fuera algo nuevo, como si pensar desde aquí, o sea, situados geográficamente en un punto del mundo, significara algo epistemológicamente distinto a pensar en París, como que son cosas, no tienen nada que ver, no alcanza el nivel de giro como el giro lingüístico. Y es que sí, pensar sociológicamente desde el siglo XX significa asumir el giro lingüístico de principios del siglo y asumir que efectivamente la realidad está construida y es simbólica, con representaciones evidentemente en la realidad material, pero son dos realidades distintas, ¿no? La realidad material es donde recae lo simbólico y por tanto la realidad material está determinada por lo simbólico y lo imaginario. Bien, para terminar, estos tiempos, dijimos, son sí tiempos violentos, porque en efecto la violencia acompañó el parto de la nueva época dentro del capitalismo. No es una época postmoderna, sigue siendo moderna y sigue siendo capitalista. De tal manera que las transformaciones han presupuesto la relación social basada en la forma valor. ¿Qué quiere decir? Que todo se intercambia en términos del soberano precio, que el soberano es el valor de cambio, que todo lo vemos, incluso lo más íntimo y cotidiano, como relaciones de intercambio mercantil. Y todo adquiere, en efecto, la forma de la mercancía y la acción humana se subordina a la obtención de ganancias. Eso ha prevalecido, pero ahora, de una manera tan obscena, que el capital formal, organizado, el de cuello blanco, el de traje Armani, me hablan de Armani, por cierto, me hacen una promoción. Sí. Ya se te acabó. Perfecto, concluyo, termino y redondeo. Ese capital refinado, el lobo de Wall Street, está íntimamente relacionado con la acumulación del capital desde terrenos ilícitos. Efectivamente, el tráfico de drogas, armas y personas son ramas industriales del capital. Y por supuesto que tienen un momento financiero, que por cierto, el capital financiero no nada más es el del banco, es el capital bancario relacionado con el capital industrial, o sea, con la producción, que puede ser agrícola. Y entonces el capital invertido en la industria criminal se lava y se relaciona con el capital formal, legal y decente. Y esto tiene en territorios determinados, en algunos lugares de Europa del Este, en África y especialmente en México en este momento, tienden a hipertrofiar al Estado de su función racional. Lo desbordan y con ello lo comienzan a deshacer. Y esto tiene que ver con el estallido de la violencia al grado de que estalla para producir una condición peor que la que describió Hobbes con el estado de naturaleza como estado de guerra de todos contra todos. Y es peor porque en el estado de naturaleza hobbesiano todos son iguales. Y en este nuevo estado de naturaleza, las instituciones del Estado se usan para el crimen. Esto es muy peligroso y por tanto tiene que ser analizado desde su entraña sociológica. Y es lo que vamos a tratar de hacer en este ciclo, por lo menos vamos a tratar de modestamente contribuir a la apertura de conceptos y categorías para entender lo que está pasando en el momento actual con nuestra sociedad y nuestro Estado. Muchas gracias. Muy bien, creo que has dado un excelente contexto y desde luego también me da la impresión de que me inspiraste anoche porque poco voy a tratar algunas cosas de las que has hecho.
Hay uno que es por el traje Armani. A mí hay algo que efectivamente me ha preocupado mucho desde hace muchos años, el problema de la violencia. Yo estudié aquí en la Unidad Xochimilco, soy de generación 81-85. Egresé de la licenciatura y una preocupación que yo tenía ya desde tiempo atrás siempre fue el problema de la legalidad, el problema de la violencia, pero en mis años mozos no alcanzaba yo a entender todavía que egresé de aquí y ingresé a una maestría en criminología, y que para aquellos años yo era un bicho raro, porque normalmente a esas maestrías pues solamente ingresaban abogados, ¿no? Yo era un tipo que incluso en una ocasión un profesor me sacó porque siendo más joven no llevaba calcetines, imagínense nada más, ¿no? O sea, qué absurdo. Me sacó de la clase porque simplemente me vio mal vestido y él pensó que un sujeto que estaba formándose en la criminología bajo la idea del derecho no tenía por qué tener esa presencia. Pero bueno, finalmente sortí eso. Y ya desde 1987 que regresé a la UAM como profesor, me he dedicado a trabajar el tema de la violencia. Entonces, creo que he aprendido algo. La verdad es que hay muchas cosas, como decía Gerardo, siempre está en un constante cuestionamiento. Y algo que yo he intentado hacer siempre es tratar de construir interpretaciones desde el campo de la sociología. Y eso es lo que he intentado hacer modestamente. Y eso fue lo que anoche, ¿no?, 2 días anteriores preparé para ustedes. Me voy a permitir leerlo y después me gustaría que comenzáramos en un diálogo a platicar, porque me parece que hay cosas que son interesantes, ¿no? Partiré de la presentación de algunos conceptos y reflexiones del vínculo entre Estado y violencia. Primero quiero identificar algunos de los principales puntos centrales de 2 ilustres pensadores y después, en un segundo plano, quiero señalar algunos puntos de la discusión actual acerca del papel que el Estado tiene y debe tener. En ese sentido, debo admitir que tengo un interés particular por identificar la relación entre violencia social y razón de Estado. Esto sobre la base de hallazgos construidos del sentido común, con datos estadísticos que he extraído a lo largo de la lectura cotidiana de los diarios. Esto me parece que siempre sirve, y a mí particularmente, me sirve como un marco interpretativo. La primera pregunta que me hago es: ¿qué es lo que caracteriza al Estado moderno para ser identificado como un Estado desde la idea de los clásicos? O sea, ¿qué es eso? Es eso que vamos a ver, porque muchos de los colegas que vendrán a discutir, desde luego, son posiciones y hallazgos contemporáneos, pero que en su gran mayoría, estoy casi cierto, recurrirán siempre a un clásico. Y a mí me parece que esta idea clásica es lo más importante. Esta pregunta que me hago, considero que es importante porque no podemos ignorar el hecho de que existe un desmantelamiento, tanto en el lenguaje como en la práctica, de lo que consideramos Estado, por aquello que decía Gerardo. Sobre todo porque desde el sentido común de nuestras experiencias y los escasos conocimientos que muchos de nosotros tenemos de la teoría política, suponemos que el Estado no tendría por qué tener un vínculo tan estrecho con la violencia social, ni mucho menos
con la violencia política, ¿no? Pero bueno, sin embargo, debemos reconocer que hoy la violencia política se activa bajo variadas formas de representación que no resultan gratificantes para muchos, ni tampoco se muestran como protectoras para el mismo Estado. E incluso me atrevería a decir que se vuelven una amenaza para el propio Estado o la estabilidad de una nación. En cuanto a estos conceptos fundamentales, creo que es importante tener como objeto de estudio a la violencia, porque siempre para mí ha sido un indicio para el abordaje de otros fenómenos sociales, de suerte tal que siempre opera la violencia como un articulador que nos muestra la importancia de analizar su relación desde la experiencia común para poder señalar no solo las diferencias, sino las relaciones de poder, y de ahí poder mostrar cómo se establece esa relación entre violencia y razón de Estado. Lo primero a lo que me enfrento cuando intento hacer esta reflexión es entender que el Estado tiene una serie de principios elementales que lo caracterizan. Después debo entender cómo es que existe un poder omnipotente al que se subordinan todos los hombres y todas las instituciones, ¿sí?, para que este poder pueda ser reconocido y pueda subordinar tanto a los hombres como a las instituciones y al poder mismo. Sin embargo, ¿cómo reconocer que dentro de este poder la violencia cada vez juega un papel primordial al margen de esta visión omnipotente? Desde este punto de vista, creo yo, lo que opera es un mecanismo articulador entre el Estado y la sociedad, como lo han señalado distintos especialistas del tema, al afirmar que bajo este principio no se produce ningún tipo de desviación o de perversión, siempre y cuando el propósito de esta relación sea garantizar la integración social y territorial de una nación. Es entonces, bajo este sentido, que primero tenemos que advertir que sí ha habido una relación estrecha entre violencia y Estado, pero que esta relación se ha ido pervirtiendo. Aquí, sin embargo, el problema está cuando la violencia opera de manera inversa y no como un mecanismo regulador social utilizado por el Estado. Ahora les voy a explicar por qué. En este sentido, no dudo que es de todos nosotros conocido que el Estado cuenta con tres elementos propios: el territorio, la población y el gobierno. Estos tres elementos omnipotentes, como decía yo, están subordinados bajo los principios morales de la vida pública a las instituciones, bajo el principio propio de la razón de Estado. Este principio sostiene la tesis de que cuando el Estado en tanto institución política se ve amenazada en sus funciones o en sus bases propias, es decir, en su modus operandi, y se pone en peligro su existencia, puede entonces el Estado tomar las medidas que considere necesarias para poder contener, disuadir o enfrentar cualquier peligro o acción en su contra. Estas ideas, sin duda, han permitido, por un lado, que el hombre pueda crear un marco de condiciones que le garantice su seguridad individual en favor del progreso de todos, lo que implica entonces reconocer un Estado fuerte, un Estado con autoridad
que es capaz de imponer un orden y proporcionarnos seguridad a todos los ciudadanos en nuestra persona y en nuestros bienes. Hablamos de un Estado cuyo poder absoluto y supremo está siempre por encima de todo poder. Estas ideas, si es que no estoy equivocado, son las que desarrolla Hobbes bajo la base del reconocimiento de la importancia que debe adquirir el poder de la razón, como una experiencia que enseña al hombre a mantener la paz y su seguridad. Me refiero a este principio que ya Hobbes afirmaba cuando decía que los hombres siempre están dispuestos a transferir parte de su libertad personal a una organización del Estado para que éste cuente con un poder omnipresente que sea capaz de protegerlo, de mantener el orden y la paz para beneficio de todos los hombres. De lo contrario, el hombre, dice, es un hombre malvado y violento por naturaleza, y entonces, bajo esta lógica, terminaría depredando a los otros hombres. Por lo tanto, el deber supremo del gobierno es garantizar la seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos y los aquí presentes, aplicando el principio del derecho natural. De ahí que el Estado tiene el supremo derecho de sancionar todos aquellos actos contrarios a la justicia, lo que implica entonces que nadie, absolutamente nadie, puede imponer su derecho por sobre la supremacía del Estado de Derecho. Justo esta es la idea de la que parte Maquiavelo para desarrollar la importancia de la doctrina de la razón de Estado como aquel recurso para hacer, en el momento que se ponga en peligro la existencia del Estado, una herramienta propia de su utilización. Sin embargo, con el paso del tiempo, el abuso de autoridad y el abuso de la razón de Estado han servido para justificar crímenes atroces, desapariciones forzadas, violaciones de derechos humanos fundamentales y el abuso contra la población en general. Al situarnos en estos tiempos presentes, puedo enumerar algunos de los acontecimientos de difíciles circunstancias en su explicación, como es la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa o 22 ajusticiados por el ejército de Tlaxcala, o bien la fuga de Chapo Guzmán, o la aprobación de la disminución de los impuestos de las bebidas azucaradas, la discusión de la legalización de la droga, la reforma educativa, o las miles de desapariciones y los miles de ejecutados, como uno de los problemas centrales que valdría la pena preguntarnos si tienen que ver algo con la razón de Estado. Más aún, bajo esta lógica, ¿cómo entender que hoy el Estado, lejos de favorecer y procurar el desarrollo y seguridad de sus integrantes, actúa siempre bajo la tutela de sus operadores en sentido inverso? Por ejemplo, hoy en México tenemos 2 millones más de pobres en este sexenio, una situación económica asfixiante para más del 80% de la población, un incremento de delitos como el secuestro, el robo, el homicidio, y además un presidente que tiene una visión patrimonialista del poder, además de ser un cínico, corrupto y sin autoridad moral, que se dedica al intercambio de favores con contratistas. Un presidente que representa a una nación y a un Estado que siempre lo advierte en sentido de un negocio, no como aquel mandatario que ama a un país, sino más bien como aquel sujeto que ama el poder y el dinero. Recordemos el conflicto de Casablanca o la casa de Videgaray en Manilarco,
o la Casa de las Lomas de Osorio Chong y la burla del nombramiento de Virgilio Andrade para que lo investigaran el conflicto de interés, o el caso de Arturo Escobar, nombrado recientemente como subsecretario de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, cuando a este sujeto se le encontró en el aeropuerto traficando, y fue catalogado como un delincuente. Con estas ideas traigo a colación aquella profecía maldita del embajador que una vez hizo el embajador de Estados Unidos en México, Richard Bates, en 1924, cuando decía: México es un país extraordinario, fácil de dominar, porque basta controlar a un solo hombre, el presidente de la República. Tenemos que abandonar la idea de poner en la presidencia a un ciudadano americano, ya que esto llevaría otra vez a la guerra. La solución necesita más tiempo. Debemos abrir a los jóvenes mexicanos ambiciosos las puertas de nuestras universidades y hacer el esfuerzo de educarlos en un modo de vida americano, con nuestros valores y el respeto del liderazgo de Estados Unidos. Con el tiempo, estos jóvenes llegarán a ocupar cargos importantes y finalmente se adueñarán de la presidencia. Entonces, sin necesidad de que Estados Unidos gaste un centavo o dispare un tiro, harán lo que queramos nosotros. Y lo harán mejor y más radicalmente que nosotros. La profecía se cumplió con Salinas de Gortari en 1982 y con Peña Nieto en el 2012. Llevamos años de gobiernos neoliberales que han venido a destrozar nuestro país y han acabado con el estado del bienestar, acabaron con el estado de derecho, acabaron con la soberanía, acabaron con la economía, con la justicia y los derechos de los mexicanos, acabaron con la ética y con la honestidad, acabaron con la esperanza de muchos de nosotros, acabaron con la Revolución Mexicana y acabaron con la Constitución de 1917. Quizá en ninguno de estos casos se pueda figurar una razón de Estado, pero sí en el conjunto de todos estos acontecimientos que hacen que se vea como una amenaza al Estado mexicano, que agregada a las acciones del crimen organizado y a su poder para corromper funcionarios, hace que se constituya una verdadera amenaza que cuestiona tanto la función del Estado como a la razón misma del Estado. Observemos cómo la seguridad y el bien común, en teoría, son dos grandes propósitos de todo Estado, al estilo de aquello que afirmó Hegel cuando insistía en subrayar la existencia de un Estado fuerte que fuera capaz de garantizar la seguridad individual y el bien común. Hoy en México, no sé de qué Estado estamos hablando. Podemos decir que existe un Estado fuerte, legítimo, y que puede imponer el orden, capaz de poder quebrantar, ¿no?, aquellas malas intenciones de quien pretenden corromperlo. O quizá hoy lo que necesitamos es un Estado represivo, o seguir con un Estado que nos imponga reformas superficiales, inocuas, con efectos limitados y parciales, sesgados y no legítimos. No lo sé. Eso quisiera yo entender a lo largo de este seminario. ¿Qué tipo de Estado tenemos hoy? O mejor aún, quiero entender si existe un Estado al estilo de esos clásicos a los que nos vamos a referir, o ese Estado ya no existe. Si esto es así, entonces, ¿qué tipo de Estado tenemos hoy? Estos señalamientos son para mí de gran importancia en la medida en que con ello lo que intento mostrar es una serie de distorsiones que el propio Estado moderno tiene. Y a través de estas discusiones espero que nos ayuden a entender la condición de la violencia política y social que vivimos actualmente. Quiero concluir haciéndome una serie de preguntas para compartirlas con ustedes. ¿Qué papel juega hoy el Estado en la transformación
de la sociedad contemporánea. ¿Qué autoimagen se forma el Estado cuando sus principales acciones lo asocian a una visión patrimonialista? ¿Es posible pensar un Estado moderno que, a pesar de sus propios condicionamientos al sistema global de la economía mundial, preserve sus formas de justicia jurídica? No lo sé. Lo que sí puedo decirles, a partir de mi experiencia común, es que hoy lo que veo es un Estado débil que ya no ejerce el uso exclusivo de la violencia, porque ésta la ha compartido con particulares. No lo sé. Quiero que hablando del Estado, escuchando todo el análisis que acaba usted de hacer, y también un poco en parte el análisis, el primer análisis, yo quisiera preguntar qué tan válido sigue siendo el marxismo en su concepción del Estado, porque Lenin, según el Estado de la Revolución, nos habla que el Estado es un instrumento de represión, esencialmente de una clase por otra. Esto tiene mucho sentido. Puede ser una vía para explicar la violencia. Entonces, yo no sé qué tan válidas son las premisas del marxismo clásico de la vieja escuela en nuestro mundo actual. En 1924, un autor ruso que se dedicó a establecer la relación entre el marxismo y el derecho, se hacía una pregunta muy interesante. Es Eugene Pashukanis. Es muy rarísimo, nadie lo lee. Pero se hace la pregunta, a ver, ¿por qué en el mundo moderno la clase dominante no domina directamente a la dominada? Se acabó. ¿Por qué tiene que recurrir al Estado con una ideología de inclusión y de universalidad en la libertad y en la igualdad, para alcanzar el objetivo de la expoliación o la explotación? Es decir, pues entre otras razones, el asalariado actual no es esclavo porque tiene precisamente la cualidad nada despreciable de la libertad y la consideración jurídica de esa libertad. Entonces, el asunto con la visión tradicional del Estado en el marxismo, que es una visión instrumentalista, es que no dio cuenta de lo que fue el Estado keynesiano o el Estado de bienestar. Es decir, si el Estado es el instrumento violento, violencia condensada en manos de la clase dominante, que usa para dominar a los obreros y a los trabajadores y a todo el pueblo en general, con esa visión es incomprensible el Estado de bienestar, que es el estado de la inclusión del trabajo en su propia dominación, pero con un reparto dada la mayor productividad y la caída de los precios debido a la productividad. Ustedes saben por sus clases del ABC del marxismo que el plusvalor relativo se consigue, incluso puede ser mayor, con la reducción del tiempo de trabajo necesario a partir de la introducción de tecnología de punta. Y entonces los trabajadores pueden consumir mucho. Ya viene el Buen Fin, gracias a Dios, y vamos a ver las tiendas llenas de trabajadores asalariados que compran sus pantallotas de super alta definición, nueva generación, curveaditas, a 25 meses sin intereses o a 75 meses sin intereses, y van a salir muy contentos. Están empeñando su trabajo futuro. Efectivamente. Es que una visión, visión del Estado desde el marxismo requeriría regresar a Marx y entonces releerlo, porque hoy
el discurso crítico de Marx me parece que es más aplicable que cuando se le quiso aplicar como sustento de una revolución que pues al final de cuentas resultó la vía larga para el capitalismo, ¿no? Una especie de socialismo que en realidad funcionó como gran capitalismo de Estado y que desarrolló las fuerzas productivas hasta posicionar a Rusia como uno de los factores de la hegemonía mundial. Igual que a China. Bueno, China es así el colmo ya, ¿no? Es un Estado comunista que se erige en el mejor Estado capitalista del mundo. Sin derechos humanos, sin derechos sociales. Bueno, es que es asalariado. Es asalariado. Ahora, ¿el capital va a modificar sus costumbres? Yo pienso que sí, porque el mercado es un poder cáustico realmente indetenible. Y sobre todo porque los medios con los que conquista la vida social son la ética y la estética. Es decir, lo bueno, lo bello y lo justo. La música, la industria cultural. Cuando los chinos quieren consumir como los gringos, ya, si lo sabemos los mexicanos, por favor, esta renuncia de la que habló José Luis, de no es necesario conquistarlos porque además tienen toda la razón. En 48 pudieron haber tomado el país entero, además aplaudidos por los chilanos, y entonces no hubo resistencia, hubo poca resistencia, ¿no? Porque si no, prácticamente tomaron y se cansaron y se regresaron y dijeron, tomamos a los mexicanos, a todo el territorio, gobernamos este territorio. No, primero porque no quieren aprender inglés. Segundo, no quieren aprender Estado de Derecho. Eso es uno de nuestros temas de discusión. ¿Cuándo hubo Estado de Derecho? ¿Cuándo se respetaron las leyes? ¿Cuándo las leyes estuvieron por encima de la voluntad de los gobernantes? Entonces, con la visión, en conclusión, en términos generales, Estado no es solamente el aparato estatal, por lo tanto no puede instrumentalizarse, sino que es una dimensión de la vida social. Claro que esto significaría abandonar el esquema economicista del marxismo que te dice que Marx hizo un cuestionamiento a la economía del capitalismo, una crítica a la economía del capitalismo, y decimos no, eso no. Hizo una crítica filosófico-política a la forma social que triangulaba el vínculo entre seres humanos a través del precio. Pero es un discurso, es el discurso liberal, es el de Adam Smith, David Ricardo, Malthus y Rodbertus. Y luego ya dijo, los demás es economía vulgar. Economía vulgar. ¿Por qué? Porque fetichiza las relaciones humanas. Marx fue uno de los grandes críticos de la cosificación, la enajenación y el fetichismo. ¿Y el fetichismo en qué consiste? En Marx, antes de Freud, pero también con Freud, en atribuir al objeto cualidades que solamente pueden ser de los seres humanos. Ese es el dinero. Ese es el propio capital. El capital son relaciones de poder entre seres humanos que se escinden y dominan a los propios seres humanos. Y el Estado forma parte del proceso, pero no de la clase dominante, porque los obreros tienen su parte de clase dominante. Por cierto, esa es la sociología. Si ustedes leen el libro de Werner Sombart, El burgués, ahí está descrita la forma histórica del burgués, que no solamente es el que tiene dinero, sino es el que tiene algo que vender. Oye, no tengo nada. Vende tu conocimiento, vende tu saber, vende tu cuerpo, vende tu capacidad de elaborar y de generar valor, o generar placer, o generar ganancias. Vende tu saber. Bueno, este es el burgués. Entonces, claro, yo he propugnado por una lectura hegeliana de Marx, y no con la idea esta típica de que Marx criticó a Hegel cuando tenía 25 años y con eso demostró que el idealismo está mal y que el materialismo y todo. No, por favor, no, ya hay que desterrar esas malas lecturas de Marx. Y parte de estas malas lecturas es reducir el Estado a su momento cósico-instrumental, que en ciertos momentos sí, en ciertos momentos de crisis parece que ocurre esto, cuando se está perdiendo el Estado y los gobernantes
asumen el poder estatal central como algo que se puede comprar y vender, o como algo que se puede utilizar para acumular privadamente el capital, entonces estamos hablando efectivamente de una hipertrofia del momento autocrático que tiene todo Estado, por más democrático que sea. El Estado finalmente tiene un momento autocrático, y lo peor de todo es que ese momento autocrático lo vamos a ver la próxima con Agamben, se determina en función del estado de excepción. ¿Quién determina el estado de excepción? ¿Quién lo puede declarar? El verdadero poder soberano. Y lamentablemente para nosotros, en este momento, quien puede declarar el estado de excepción en México no es López Obrador. Es Enrique Peña Nieto. Entonces vamos a organizar una cadena de oración para que Dios le ilumine el cerebro, a ver si es cierto. Vamos a retar a Dios. Si existe, quítale iba a decir una mala palabra, pero ya me llamaron la atención. Entonces, bueno, yo pienso eso, ¿no? Habría mucho que decir digo, como comentario, de un montón de pensadores del periodo de entreguerras, que hay que rescatarlos, porque se están olvidando y contribuyen muchísimo al esclarecimiento de esta idea de lo político como complemento de la forma valor. ¿Sí? Pues bueno, gracias por la exposición. Yo, un poco de la pregunta es para los dos, desde la exposición de los dos. Gerardo se refería a lo que era la sociología, ¿no? O sea, sí, pero también la sociología es el sentido de la acción, ¿no? El sentido de la acción colectiva. Y desde esa definición deberían, ¿no? Pero también desde la definición en donde el Estado no es el aparato estatal, sino todos somos parte del Estado. Yo no solamente me quedaría en la pregunta de qué tipo de Estado tenemos ahorita, ¿no? O sea, estando de acuerdo con todo lo que usted dijo sobre, digamos, calificativos morales con los que puedo estar de acuerdo, ¿no? Y a lo mejor hay que tener un análisis para en qué tipo de Estado estamos viviendo. Más bien, como socióloga yo me pregunto por qué estamos en este tipo de Estado, qué tenemos cada uno, o sea, a qué categorías de análisis me voy, a qué teóricos me voy, para saber qué está pasando en México. O sea, yo como socióloga me quiero ir a las causas de por qué está pasando eso, el sentido de la acción colectiva y el por qué este Estado está funcionando como está funcionando. ¿Es un Estado disfuncional o no hay Estado? ¿No? Pero el tema es más que... Es que no quiero quedarme en el qué tipo, sino en el hacia dónde. Queremos transformar la sociedad, a lo mejor desde lo abstracto, en esta lucha de ideas, ¿no? Pero también desde lo concreto, en mi vida cotidiana, porque yo soy quien construye una institución, yo soy parte de las instituciones, o no quiero ser parte de las instituciones, pero finalmente construimos familia, etc. Somos parte de esto, y pues más bien a mí me ayudaría mucho tener elementos para poder hacer ese análisis. Bueno, yo en realidad creo que un Estado como se ha concebido en la teoría, en la perspectiva clásica, ese Estado ya no existe. Lo que existe es un Estado que está en buena medida, ¿no? Está, digámoslo así, supeditado a una serie de intereses económicos marcados por un capitalismo ultranza que me da la impresión también que ha desbordado todo tipo de equilibrio, ¿no? El ejemplo claro de Chile a mí me parece que es más que contundente, ¿no? Y además paradójico, verdaderamente paradójico. Yo en realidad coincido también en tratar de buscar estas respuestas, ¿no? Es decir, hoy ya no tenemos un Estado. Bajo esta lógica de los clásicos, ¿no? De los especialistas, no hay un Estado necesariamente. A veces yo sí creo que no solamente nosotros, es un problema del mundo entero, ¿no?
hay una suerte de estado de orfandad, ¿sí? Porque incluso el problema de la fortaleza del Estado de Derecho también es algo muy subjetivo, que de pronto ya no parece. Pero no sé, tú eres especialista en el tema. Gracias. Sí. Sí, en realidad. No, bueno, Susana, sabemos que tú y yo tenemos un desacuerdo muy profundo acerca del papel de la acción y del hombre y de su voluntad respecto de las instituciones. Yo digo lo contrario, yo no hago la institución me hace a mí. Porque si no es manual de autoayuda, ¿no? Concéntrate y tú haces la institución. La estructura determina el sujeto o el sujeto construye y determina la estructura. Y ese debate parece que en la sociología está por lo menos sintetizado. O sea, sí es cierto, porque es ambas. El sujeto determina la estructura, pero la estructura también determina el sujeto. Eso es de la micro y macro sociología, no es un desacuerdo entre tú y yo, pero ese debate ya está más bien No, pero es que es justo esto. Yo lo pongo más radical para que se entienda cuál es mi posición. No es reciprocidad, no es la estructura me determina y yo determino a la estructura. Eso es no decir nada. Yo digo, la forma valor es independiente de tu voluntad y determina lo que has de hacer. Que en ciertos momentos críticos, y de ahí viene toda esta idea de lo político como el advenimiento de lo nuevo desde la nada, el milagro benjaminiano, el Mesías, o el acontecimiento desde Alain Badiou. Eso es la apertura dentro de un sistema, la apertura de un momento de hipertrofia, en que en efecto los seres humanos de pronto, con un código que no está registrado en el sistema, sistémicamente, efectivamente se rebelan y efectivamente inventan algo nuevo, pero no sin ideas, no sin teorías, no sin categorías, no sin conceptos. Y tú tienes mucha razón, sin hombres de acción. Cuando decimos la realidad se construye políticamente, estamos suponiendo la existencia de los hombres y mujeres de acción, que son los que se nutren de los libros que generan otros que a lo mejor no hacen más que escribir libros, generar ideas, pero los leen y los llevan a una praxis inmediata. El hombre de acción es importantísimo en la construcción de la realidad, pero lo hace desde su pensamiento. Si no está nutrido de pensamiento, sus virtudes retóricas, imaginarias e imaginativas, me parece que se quedan en el vacío. Eso es así lo primero, ¿no? Claro que el sociólogo, el científico social, el humanista, tiene una sensibilidad especial para detectar esos momentos y en ese momento justo aventarse. El momento renacentista maquiaveliano, no maquiavélico en el más sentido, maquiaveliano, es importantísimo para retomar y pensar la política desde ahí. ¿Cuál es ese momento? El de la acción. Maquiavelo creía posible que el poder político fuera usado para cambiar a los hombres que son mentirosos, egoístas, ambiciosos, cobardes e individualistas, ¿no? Y convertirlos en hombres de honor modernos, ¿sí? Libres en el sentido de que toman la vida en sus manos y son capaces de forjar su destino. Claro que eso Maquiavelo lo veía como una tarea política, educativa, pedagógica, hombre de acción. Ese momento maquiaveliano es indispensable. Entonces, la realidad no se crea así, nos concentramos desde el cubículo, desde la isóptica D, y salimos y ya es otra realidad. No, repartiríamos tachas o algo más fuerte, no, pero en términos de la vida cotidiana, más bien es el sistema, sí, esto qué bueno, ¿no? Los sociólogos pensamos en términos, ya me di el título, porque hace 15 días me dijeron que yo no era sociólogo, entonces no podía hablar de sociología, pero ya me di el título. El sistema, en términos de sistema y estructura, y ahí sí, la acción hasta dónde puede llegar,
en medio de qué temporalidad y de qué espacialidad, ¿no? ¿Qué autores? Los que quieras, porque aquí todo sirve. No estoy de, o sea, tengo toda una posición crítica respecto de que leer a Bourdieu o a Weber o a Marx y a Hegel es eurocéntrico y ya no sirve, y que hay que empezar a leer a el Popol Vuh. No, porque lo importante de una lectura no es lo que dice el autor, sino cómo yo lo estoy reconstruyendo. Y entonces cada lectura es diferente, se hace desde una posición diferente, desde el punto de vista individual. Ahí cuenta la historia individual. ¿Desde qué historia individual estamos leyendo a los autores y nos estamos apropiando de ellos? No tienen ellos una verdad determinada. Creo que se viven, ¿no?, de otra manera, dependiendo de cada lector, haciendo individual, porque cada lectura se hace desde una subjetividad compleja, históricamente determinada. Nada más tú has vivido tu historia. Tuvimos ahorita, en este momento, una lectura especial de Hobbes orientada a pensar la violencia en México como un síntoma clarísimo de la disolución del Estado. Me da mucho gusto a mí porque yo en 2006, cuando las elecciones de Calderón, yo sostuve la idea de que con eso comenzaba el proceso de disolución del Estado. Y se me quedaron viendo como que estás loco, al contrario, o sea, va a ser más autoritario el Estado, porque se tiene la idea de que el Estado es la autoridad suprema, y el Estado es legitimidad, es consenso, es aceptación, por las buenas, diríamos gramscianamente, ¿no? Entonces, pero ahí se interrumpió la transición a la democracia, y comenzó un brutal proceso de descomposición de la vida pública en todos los sentidos, del respeto más elemental que nos debemos los ciudadanos. Obviamente, la lección de la corrupción empieza de arriba, no de abajo, como los manuales de autoayuda nos quieren convencer, ¿no? Sí. Empezamos a cambiar hoy, aquí y ahora. La revolución está en ti, mi vida. No, mi madre. Primero hay que exigir al poder público que cumpla sus funciones constitucionales. Este señor realmente no debe estar en Los Pinos. No, realmente no. Eso no quiere decir que deba gobernar el Chapo Guzmán. Ustedes saben que los delincuentes más buscados es parte de la parafernalia legitimadora. Esos no son los beneficiarios del tráfico de drogas, eso es clarísimo. A nosotros no nos engañan, pero sí que es sintomático pensar que la población mexicana se cree el rollo de Polet, para irnos un poco para atrás, pero es que es el mismo grupo. Ay, es que no buscaron bien, hombre, estaba ahí. La verdad histórica de Murillo Karam es un insulto a la inteligencia. La verdad histórica, dice el fiscal, que debe de decir una verdad jurídica, con pruebas, no la verdad histórica, pues para eso hay historiadores, sociólogos, antropólogos, se tiene que decir verdad jurídica. Y dice, esta es la verdad histórica, los quemaron y luego los tiraron. Es increíble que crean que nos lo creemos. Y la fuga del Chapo, el cuento de la fuga del Chapo, bueno, ya después de eso, efectivamente hay razones para creer que la mano de Dios detuvo al huracán Patricia, pero debido a la fe de los mexicanos. No puede ser, es que se robe lo que sea, pero que ya no hable así. Bueno, el Estado tiene dos dimensiones, por decirlo así, ¿no? Es tanto coerción como consenso, pero nuestro Estado tiene ciertas deficiencias. Pareciera que es en un momento más coerción que consenso, ¿no? Trata de procurar la vida en sociedad, que se respete el derecho, la democracia, la justicia, pero podríamos decir, bueno, a su consideración, que estamos en una oclocracia que no está funcionando, que estamos en manos de
de ineptos que nosotros los legitimamos al escogerlos. Entonces, el problema del Estado, nuestro Estado, no sé, como Estado fallido, si le quieren decir, nuestro mal Estado, nuestro mal aparato de Estado, ¿es por culpa nuestra? ¿Es algo endógeno, exógeno? ¿A qué le podemos atribuir? Es que, rápidamente así, venimos de una situación colonial, católica. ¿De dónde vas a sacar la ilustración que te genera un ciudadano moderno que se percate, que no venda su voto? Entonces, los fenómenos de clientelismo, caciquismo, padrinazgo, todo esto que lo vemos cotidianamente, y ustedes se van a enfrentar con eso. Si no tienes una palanca, un amigo, un padrino, no hay empleo. Y puedes ser un imbécil y tener empleo. Por ejemplo, ¿no? Por cierto, esto de los educados en Harvard se rompe con Peña Nieto, ¿no? Si se fijan, estudió, no sé si realmente estudió en la UP, no hay registro de su tesis, o su tesina, o su trabajo terminal, no sé cómo se diga en la UP, pero no hay registro. Entonces, ahí se rompió algo, ¿no? Y respecto a lo que dices, la oclocracia, pues sí, ¿no? Si tienen una credencial para votar nada más por cumplir 18 años, ¿no? Y con eso determinan el rumbo de una nación, ¿no? Pues estamos hablando de, la oclocracia quiere decir el poder del vulgo, no el gobierno de la mayoría, ¿no? El poder del vulgo por su número. Y la democracia le viene muy bien a una población no ilustrada. Es muy fácil, me dicen, pero ¿por qué sabes? Antes de entrevistar a todos los mexicanos, bueno, aparte de que está la encuesta de electores, bianual, y ahí está claramente que los mexicanos leen 2.5, es mucho, pero 2.5 libros por año, por cabeza, incluyendo los de Coelho. O sea, ¿quién sabe qué leen? O sea, eso nada más mide que lean. Es una encuesta con una muestra representativa, ustedes saben eso, ¿sí? Pero es muy fácil. Aquí en una universidad estamos, y en ciencias sociales y humanidades, en nuestros grupos pues estamos con gente que ya pasó, o sea, es gente seleccionada. La mayoría de los mexicanos no llega a la universidad. Es pirámide. Nosotros estamos con los que ya llegan, los que se supone que leen. ¿Y cuál es la queja permanente de los profesores? Lean, muchachos, es que lean algo más que su Facebook, por favor. Efectivamente no hay facilidad de lectura, y es que se cree que se enseña a leer porque se descifran los signos, pero no es cierto. ¿Por qué da tanto sueño, flojera, hueva, lo que sea, leer? Leer cosas difíciles, ¿no? Para ponerlas, leer a Durkheim. Cuando digo, ¿leyeron la división del trabajo social? No todo. De la 16 a la 24 y luego de la 75 a la 4, donde dice lo de solidaridad mecánica. Y Weber es la Biblia del sociólogo. Weber, de economía y sociedad, es todo. Es aburrido, sí. Pero nadie dijo que la sociología era divertida, ¿no? Yo no creo que José Luis se divierta haciendo los análisis que hace, ¿no? Así, ¡ay, qué divertido! Un descabezado más. Bueno, al menos que se sea perverso, que se esté en el goce lacaniano haciendo sociología, ¿no? Sí está en descomposición el Estado. Sí es, si quieres, fallido desde el punto de vista de la Asociación para la Paz, que fue la que instauró el termómetro para ver si es Estado fallido. No es Estado fallido. No, así no, porque todavía hay poder centralizado. Pero fíjate, de los 5 monopolios que caracterizan al Estado, ¿cuál es exclusivo todavía del gobierno central, del gobierno federal?
El monopolio de la violencia física, legítima. Pues no. La que no es legítima es la de los autodefensas. Esa sí molesta mucho. El Chapo está afuera y Mireles está en la cárcel. Enfermo además. Brutal. El monopolio del gobierno. Perdón, pero gobierna Peña Nieto realmente y su equipo, su gabinete. No. ¿Hace la ley los legisladores? No. Hay algo que ya se transformó, que es el lobby, y son las grandes empresas las que en sus oficinas hacen las propuestas de ley, se las dan a los asesores de los diputados y ellos las transforman con lenguaje jurídico apropiado para meter las iniciativas. Y algunas se quedan en el congelador y otras pasan. ¿Cuáles y por qué pasan? Ese es poder de hacer las leyes. La hacienda pública, no. La política hacendaria y económica del gobierno mexicano se confecciona en Chicago. El gobierno de los expertos es algo mundial. Yo estoy de acuerdo con José Luis. Este es un proceso mundial. El capital se reorganizó mundialmente, se está reorganizando mundialmente. Pero en México está adquiriendo esta fisonomía muy trágica que pasa por esas cifras que no sé si le echaron un ojo en lo que hablaba José Luis. Las cifras son espeluznantes de los muertos, los secuestrados, los desaparecidos. Y ha seguido la violencia, se ha mantenido constante en el gobierno de Peña Nieto en contra de todos aquellos que decían que Peña Nieto iba a negociar con los cárteles, se iba a pacificar como Salinas de Gortari pacificó el país. Lo que ha quedado claro, después de todo, de 12 años de panismo, es que los panistas no son demócratas, tienen vocación de poder, y si es necesario recurren a los cuentos chinos. No sé si es racismo eso, pero bueno, a los cuentos así increíbles para mantenerse en el poder. Los panistas no son demócratas. Los priistas menos. Los perredistas no, esos son peores, son empoderados. Dale a un oclócrata poder y se va a enriquecer. Cuidado. Los morenos, bueno, pues, los morenos van a ganar las elecciones en algún momento. Digo, no sé cuándo, ¿no? A lo mejor en la 16ª candidatura de López Obrador ganan elecciones. No va por allí. Y bueno, según yo, pasa por un tipo de organización diferente. Ajá. Pero estamos absolutamente atomizados. Y por eso la autocracia, mira, la diferencia entre república y autocracia justamente es que es la misma masa. Nada más que la autocracia son individualistas y votan en lo individual, y la república son organizaciones, son asociaciones, es con pensamiento, con hombres de acción, hombres y mujeres, para que no haya ningún problema de género, ¿no? Entonces, si es autocracia, y hay algo peor, la caquistocracia. Eso es lo que estamos padeciendo, el gobierno de los peores. La autocracia es gobierno del vulgo, poder del vulgo, y la caquistocracia es el poder despótico. Caquistocracia, su nombre lo dice. De los peores, en serio. Vean quiénes están en el gobierno, ¿no? ¿Quién va a ser el rector de la UNAM? ¿No? Peña Nieto ya determinó quién va a ser el rector de la UNAM, sin ningún respeto a la autonomía, ni siquiera a las apariencias. Alcocer, ya ungió a Alcocer. Vamos a ver qué tan fuerte pueden empujar los factores reales de poder dentro de la UNAM, que para nosotros es importantísimo, ¿no? Porque, bueno, nosotros tenemos nuestro primer rector, de Xochimilco es el primer rector general, ¿no? Entonces, no sé cómo se eligió, pero creo que no lo eligió Peña Nieto. Creo que no, ¿no? Y nosotros tenemos una determinación social menos fuerte que la UNAM, entonces lo que le pasa a la UNAM de pronto anuncia lo que nos pasa a nosotros. Entonces, pero yo estoy de acuerdo en lo de autocracia y eso sí, es más, lo escribí desde 96. Ah, magnífico. Muy bien, ¿alguien más? ¿Algún otro comentario? ¿No? Bueno, pues esperemos encontrar
respuesta, ¿no? Esperemos que esta charla nos ayude a construir una reflexión propia, capaz de poder, en la manera más humilde, poder contribuir a que nuestra sociedad cambie. Eso es lo que nos interesa. Pues muchas gracias. En que confluían distintos intereses académicos y confluía también el intento de proyectar lo que se hace en la UAM, en especial en el Departamento de Relaciones Sociales, hacia el exterior. Esto implicaba usar la plataforma de la UAM en la transmisión en tiempo real por internet de las conferencias, pero eso solamente se puede hacer en un auditorio, en uno de los auditorios que pues evidentemente como este intento de unificación entre pensamiento político contemporáneo y juegos de sociología ya fue tardío, pues no apartamos a tiempo la sala y pues ahora lo vamos a hacer, no en tiempo real, si lo van a filmar, pero no en tiempo real. No lo vamos a transmitir de manera directa por internet, pero sí se va a subir finalmente a la red. Con esto se cumple uno de los propósitos de la universidad, que es precisamente la difusión y la preservación de la cultura. Bien, empezamos. Miren, este ciclo tiene 4 conferencias magistrales sobre autores contemporáneos, o más o menos contemporáneos, que son significativos, que son relevantes en la discusión de los temas actuales de la sociedad. Es el caso de Giorgio Agamben y su estado de excepción y su Homo Sacer. Es el caso también de Sheila Ben-Javi y su preocupación por nosotros, por el otro, por las migraciones, por la situación de transhumancia en el que se encuentran millones de seres humanos en el mundo, y es uno de los fenómenos sociológicos más importantes, más relevantes para ser explicados. Y es el caso también de Sloterdijk, por un lado, y por otro lado de Norbert Elias, que está identificado plenamente con la sociología. Entonces estos 4 van a ser objeto de la reflexión de especialistas en cada uno de ellos. En el caso de Giorgio Agamben vamos a traer a Israel Covarrubias, que estudió en Italia y está bastante enterado de las nuevas tendencias en el pensamiento sociológico y politológico en Europa, especialmente en el caso italiano. Israel Covarrubias nos va a acompañar el próximo jueves. A continuación seguiría el tratamiento de la sociología de Norbert Elias y nos va a impartir la conferencia magistral Enrique Guerra Manso, que está plenamente capacitado para hacerlo. Acaba de publicar en los libros rojitos de la UAM, que edita la rectoría de la UAM, el libro a este nuevo ciclo de pensamiento político contemporáneo. Ya hemos tenido 2 anteriores, el año pasado, justamente hace un año, estaba ya organizado el tercero, pero como estaba programado para los jueves, los paros de los jueves en razón de las protestas sobre los jóvenes de Ayotzinapa, pues fueron los jueves y pues prácticamente tuvimos que cancelar el evento y no fue sino hasta este año que se dieron las condiciones más o menos apropiadas para poder reorganizar el ciclo Pensamiento Político Contemporáneo, que tiene la intención de ser permanente para complementar la formación de los jóvenes de sociología con autores significativos, no necesariamente sociólogos, no necesariamente politólogos, no necesariamente filósofos, sino un poco de todos, para que estén informados en el marco del esfuerzo que hacemos para consolidar su formación de sociólogos. En esta ocasión, dado que estamos estrenando administración
en la dirección de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, y dado también que relativamente es nueva la jefatura del doctor Antonio Rosique Cañas, pues comenzamos un esfuerzo como que de unificación de los esfuerzos académicos que a menudo se hacen dispersos y por grupos. Es muy sabida la división que existe entre profesores del Departamento de Relaciones Sociales, que no es una separación ideológica, no es una división ético-política o de proyectos académicos, es simplemente una división de caerse bien y caerse mal, lo cual para mí no tiene ningún sentido. Y en ese marco, de empezar de nuevo cosas que han representado esfuerzos y trabajos importantes en el pasado, pues le he propuesto a los organizadores de los jueves de sociología que unamos esfuerzos para hacer el ciclo Pensamiento Político Contemporáneo en el marco de jueves de sociología, con el apoyo logístico y propagandístico que significa jueves de sociología. Entonces relanzamos también los jueves de sociología, que a mí me pareció siempre un buen espacio, libro especializado en el pensamiento de Norbert Elias, así que es un especialista que además tiene la información fresca. Sheila Ben-Javid va a correr a cargo de Concepción Delgado Parra, que es una profesora adscrita a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, del plantel del Valle, y recientemente acaba de hacer una estancia de investigación con la propia Sheila Ben-Javid en Harvard, entonces también es de primer nivel lo que estamos preparando, y además acaba de ganar un concurso de la editorial Gedisa para que se publicara su libro acerca de democracia y derechos humanos en Sheila Ben-Javid y Hannah Arendt. Así que actualizada está la doctora Delgado. Y finalmente, Peter Sloterdijk va a ser tratado por uno de los profesores de nuestra planta. También nosotros tenemos profesores de primer nivel y realmente tenía que ser José Alberto Sánchez Martínez porque corresponde con el perfil curricular, ideológico y ético-político de Sloterdijk. Ya verán ustedes si nos siguen en este seminario. Sin embargo, consideramos que era necesaria una charla de introducción al ciclo para enmarcar, en primer lugar, lo que entendemos por pensar sociológico, que es algo muy importante y que se deja de lado en la formación del sociólogo, no sé si en todas las UAM, pero sí en la UAM Xochimilco, al grado de que llegan a 12, o a veces en la maestría, o a veces hasta en el doctorado, y siguen creyendo que la sociología estudia la población y se trata de entrevistarla y hacer prácticas de campo lo más lejos posible. Y esto en realidad no es la sociología en ninguna de sus corrientes. Siempre no hay que olvidar que la sociología no es demografía y por lo tanto no estudia la población, sino como en un segundo momento el aspecto material donde recae la sociedad. Pero entonces, ¿dónde está la sociedad y qué es la sociedad? Eso es lo que no siempre se tiene en claro. Nosotros sí creemos que es necesario que el sociólogo salga con una idea clara y distinta de lo que es la sociedad, para que sepa en qué va a trabajar, hasta dónde tiene posibilidades de emplearse adecuadamente y hasta dónde son sus límites y hasta qué grado el desempeñarse en otras áreas lo inhabilita frente a la competencia de economistas, de filósofos, de politólogos o de psicólogos. El crimen, la delincuencia, el secuestro, el asesinato, son temas sociológicos, no nada más son de nota roja. Y orgullosamente José Luis es un miembro de la comunidad académica de la UAM Xochimilco y es uno de los especialistas reconocido en todo el país como uno de los especialistas que no desde la criminalística, sino desde la sociología estudia el crimen. Entonces,
Él va a hablar sobre el tema que está ahí, violencia y razón de Estado, pero antes quería yo usar la palabra, sin abusar, para lo siguiente. Bueno, primero, lo que significa pensar sociológicamente. Lo primero, ¿qué significa pensar sociológicamente? Porque de lo que se trata es de pensar sociológicamente, le pusimos a esta sesión pensar sociológicamente la política en tiempos violentos y de exclusión. Entonces empezamos por lo primero, pensar sociológicamente. ¿Qué significa pensar sociológicamente? Justamente uno de los sociólogos más famosos del momento actual, uno de los que indudablemente tienen un papel privilegiado, por lo menos en la fama pública del presente, es Zygmunt Bauman. Si lo ubican, porque hasta hay memes de Zygmunt Bauman. Entonces, por lo menos el nombre lo ubicamos. Cuando todavía no se había vuelto líquido el pensamiento de Bauman, es decir, cuando tenía una fuerte raigambre marxista, escribió un libro que se llama precisamente Pensar sociológicamente, está editado en Nueva Visión, en español, Pensar sociológicamente. Y efectivamente, bueno, ya después se agarró lo líquido y todo es líquido, y ahí es cuando se banaliza una categoría, porque la liquidez pues, es simplemente uno de los momentos del devenir. Todo podríamos decir que es líquido. El capital es líquido, desde siempre, y eso lo tenía perfectamente planteado Marx como clásico. No de la economía, por cierto, sino de la crítica de la economía política, que es completamente diferente, ¿no? Marx no es fundamentalmente un economista, por cierto, ¿no? Y por lo tanto no hace economía, y mucho menos describe la economía de la sociedad, por supuesto que no. Él hace un discurso crítico acerca de otro discurso, que es el discurso de los economistas. Porque Marx no cree que exista ontológicamente el hecho, ¿no? Los sociólogos han llegado a decir que sí, el sociólogo es un poquito de todo y que se adapta con esa flexibilidad posmoderna a donde haya empleo. Si hay que dar clases de matemáticas, dan clases de matemáticas. Si hay que dar clases de filosofía, se ponen a estudiar filosofía, ¿no? Si hay que vender vinos, venden vinos. Si hay que evaluar política pública, evalúan política pública. Y entonces se quedan un poco sin materia, ¿no? Si hay que filmar eventos, pues hay que filmar eventos. Entonces hacemos como comunicólogos, etc. Y no, en realidad el perfil del sociólogo está bien definido en las ciencias sociales. El asunto es tener claro qué es la sociedad y cómo se estudia la sociedad. El sociólogo a veces se convierte en un periodista y su información viene de La Jornada o del Excelsior o del Sin Embargo o del que quieran, y esto lo limita muchísimo en su formación. Entonces queremos que en la UAM Xochimilco salgan buenos sociólogos y salgan sociólogos con una identidad específica, y que no nada más el ser sociólogo de la UAM Xochimilco signifique ponerlo todo en lenguaje o en idioma modular, y todo es modular, las materias se convierten en módulos y todo esto que ya sabemos, y nombres extraños también un poco náhuatls. Bueno, entonces esta introducción es un poco el marco, es dibujar el marco de referencia en el que nosotros vamos a tratar de impulsar el ciclo Pensamiento Político Contemporáneo. Vamos a hablar vamos a hablar media hora cada quien. El doctor José Luis Cisneros, que es el que tiene los derechos reservados de Jueves de Sociología, me quería cobrar por usar Jueves de Sociología, entonces mejor lo invité y ya se encargó de todo. Y vamos a hablar de algunos de los temas actuales que me parece que enmarcan nuestra época, para que entre más fácil el significado de algunos de los autores de estos y de otros de los que vamos a hablar durante el ciclo que va a durar todo noviembre.
Al final, si ustedes tienen 80% de las asistencias, se les da una constancia que de pronto puede ser útil para, pues para llenar el currículum o algo así. Entonces vamos a hablar media hora. Yo ya tomé 10 minutos, en mi media hora así que voy a hablar 20 minutos solamente, y luego le voy a pasar la palabra a Cisneros, que es un súper especialista en el tema de la violencia. De hecho, los últimos juegos de sociología han sido sobre este tema, ¿no? Pues, ni modo,